Hola, bienvenidos a la sesión número 3 de Entorno y su empresa. En esta oportunidad vamos a definir con más precisión lo que es una estrategia dentro de una empresa. Para eso utilizaremos las ideas o el marco conceptual de Michael Porter. Por supuesto que hay otras definiciones y hay otras aproximaciones. No nos olvidemos que esta es simplemente una visión parcial de lo que es la estrategia a partir de las ideas de Michael Porter. Comencemos primero definiendo lo que no es una estrategia. Esto ayuda muchísimo porque generalmente se confunden estrategia con táctica, con objetivo, con visión, con misión. No es muy fácil definir estrategia y en la práctica muchas empresas que ya tienen varios años trabajando tienen dificultad de decir lo que es estrategia. Pero comencemos definiendo lo que no es una estrategia. Una estrategia no es la mejor práctica de una empresa. Hay empresas que tienen buenas prácticas contables, buenas prácticas gerenciales, de marketing, de financiamiento, de organización interna, etc. Y muchas empresas confunden que tener buenas prácticas es tener una buena estrategia. No es así, no es suficiente. Por otra parte, también una gran confusión es que estrategias serían aspiraciones. Por supuesto que todas las empresas aspiran a ser las mejores en su campo, aspiran a controlar el mercado, aspiran a ser una empresa única en un país, en una región, etc. Esto tampoco es una estrategia, aunque es bueno tener aspiraciones, pero no confundamos que eso no es una estrategia. La visión también es fundamental. Generalmente lo que hace una empresa, elabora una visión e inmediatamente coloca a la entrada de la empresa un gran letrero donde dice, bueno, nuestra visión es ser la mejor empresa del mundo, nuestra visión es ser la universidad con más investigación o la empresa tiene esta visión vinculada a los valores, a los principios, etc. Eso es interesante tener en la empresa, pero en el marco conceptual de Michael Porter tampoco es una estrategia. También se confunde estrategia con aprendizaje. Es decir, hemos aprendido mucho. La curva de aprendizaje de esta empresa es excelente. Hemos comenzado el año 1 haciendo más o menos cierto producto, cierto servicio y en el tiempo hemos ido mejorando. Hemos tenido una curva de aprendizaje rápida y por lo tanto es una estrategia. Para Porter, este es otro concepto equivocado. De la misma manera, agilidad. Yo puedo decir, soy una empresa muy ágil en marketing, en distribución, en lectura de mercado, en entrega operativa o cualquier actividad en la cadena de valor. Nuevamente esto para Porter tampoco es la estrategia. Como de ninguna manera también es la flexibilidad. Soy una empresa muy flexible, me adapto rápido al mercado. Estoy produciendo un producto A y si cambia la circunstancia de los consumidores, inmediatamente agarro y digo, no, yo también puedo hacer el producto B o puedo hacer inclusive el producto C. Soy una empresa ágil frente al mercado. Para Porter tampoco esto es una estrategia. Innovación, se confunde mucho estrategia con innovación. Hay empresas que todos los años renuevan computadores, que cambian de software, que cambian de metodología gerencial, que cambian algunos productos, hacen alguna innovación y confunden esto con estrategia. No, obviamente que es fundamental que una empresa siempre tenga innovación tecnológica o use Internet o otras tecnologías, pero tampoco eso es estrategia. También se confunde, según Porter, la reestructuración de la empresa. Hemos hecho una reingeniería, hemos cambiado todos nuestros procedimientos, hemos cambiado completamente el proceso decisorio, por ejemplo. Lamentablemente tampoco eso es una estrategia. Tengo mejores alianzas, tengo socios estratégicos espectaculares, me he aliado con una empresa extranjera o tengo el asesoramiento de una empresa más competitiva en el mercado. A veces se confunde eso con estrategia, pero otra vez para Porter no es propiamente un camino a seguir de largo plazo. Entonces, con estas ideas de lo que no es una estrategia, Porter nos sugiere y dice, bueno, entonces, ¿qué es una estrategia? No se preocupen
si les parece complejo esto, porque inclusive empresas que están hace mucho tiempo en el mercado, con gerentes muy especializados y muy experientes, tienen dificultad en definir lo que es su estrategia. Para Porter, estrategia empresarial es una posición única de valor frente a sus competidores. El ejemplo clásico ya en este tipo de cosas es el Circo del Sol. Como ustedes saben muy bien, el circo debe tener por lo menos unos 500 años de historia. Y hasta hace unos 20 años atrás, el circo estaba en un mercado tremendamente competitivo y era un servicio de entretenimiento en decadencia. Los circos siempre eran lo mismo, se dirigían a niños o a niñas, eran circos que siempre presentaban animales, personas diferentes, show de payasos, malabarismo. Y como ustedes saben muy bien, el circo entró en una situación de decadencia muy grande. Ya nadie iba al circo, porque todos hacían más o menos lo mismo. Tenían una estrategia operativa parecida, tenían un servicio parecido y realmente era una actividad en extinción. Cuando hace aproximadamente 20 años surge el Circo del Sol y cambia completamente la propuesta de lo que implica el espectáculo circense. Primero, que amplía a los consumidores, ya no son solamente los niños, sino se vuelve un servicio de entretenimiento para los padres, para adultos, en fin, amplía de manera significativa a la gente que le gusta el circo. Mezcla varios géneros, teatro, música, danza, con circo. Además, comienza a tener líneas temáticas específicas y no simplemente un solo espectáculo, crean 2 o 3 espectáculos paralelamente, Quidán, Allegro y otros, que son los nombres de los espectáculos que se comienzan a montar en varias partes del mundo. La idea era, por lo tanto, una única proposición de valor frente a los demás. Aquí vale la pena introducir un concepto que otros autores van a agarrar y es el que tiene que ver, porque en realidad es el pensamiento de Porter colocado de una manera más gráfica. Nos comienzan a hablar de lo que es las estrategias de Océano Rojo y los que son las estrategias de Océano Azul. Enseguida vamos a profundizar un poquito más ese concepto. Pero para mostrar esta idea de que eres único haciendo cierta cosa, eso es estrategia. Tienes un gran diferenciador, eso es estrategia. Tienes como el Circo del Sol personal y empresarial, eso es una estrategia, es decir, una proposición nueva. Entonces, ¿por qué Océano Rojo? Porque el Océano Rojo está situado en una parte del mercado donde hay mucha competencia. Es rojo porque viene de la sangre que se derrama en la intensa competencia entre las empresas que están peleando por precios, por costos, por nichos de mercado pequeños, por una parte más grande del mercado, y al hacerlo eso se matan unas a las otras. Por lo tanto, esa es la estrategia, digamos, que no tiene un gran diferenciador, que no implica una proposición única de valor. Todos están haciendo más o menos lo mismo. Pueden hacerlo peor, mejor, con nuevas tecnologías, pero el concepto sigue siendo el mismo. En cambio, se habla de estrategia azul cuando el barco ya está navegando en un mar tranquilo, donde eres el único, donde no hay competencia, donde el cielo y el mar se confunden y tú tienes un mercado casi infinito porque eres único. Eso es lo que logró el Circo del Sol algunos años atrás, que nadie pueda hacerle competencia. Por eso estrategia es una única proposición de valor versus a lo que pasa en tu entorno competitivo. Además, es una cadena de valor diferente, hecha a medida, específica. Nadie más sabe hacer un producto o un servicio como esa empresa. Porque además las elecciones están tremendamente claras. Sabemos lo que se llama el core business. Yo estoy dedicado al entretenimiento del circo mezclado con teatro, con música, con ballet, y yo creo un solo espectáculo. No vendo otras cosas, no me encargo de animales. Además, los animales políticamente es incorrecto seguir maltratando animales, como era el concepto del anterior
circo. Por lo tanto, yo hago una sola cosa. Por otra parte, también es interesante ver cuáles son las actividades que se alcanzan, dónde pones tu mejor valor y cuál es tu posicionamiento en el mercado. Esta idea de que estoy yo en un mar azul donde no tengo competencia se refiere justamente al posicionamiento que la empresa tiene y no está compitiendo con un pedacito de mercado, es dueña casi de todo el mercado y por lo tanto hace todo lo posible para mejorar. Entonces, una estrategia, para ponerlo de manera sencilla, es una proposición de valor diferente, única, diferenciadora, lo que solo esa empresa puede hacer y no hay forma de que las otras puedan hacerlo de manera radical. Ese es el momento en que sales de la estrategia de Océano Azul, donde la competencia es dura, y pasas a la estrategia de Océano Azul. Aquí hay que corregir. Este es el momento donde pasas de una estrategia de Océano Rojo, donde la competencia te está matando, a una estrategia de Océano Azul, donde tú eres la empresa única que navega en un horizonte de largo plazo, frecuentemente innovando, pero con un gran diferenciador respecto a las otras empresas. Ahora, vale la pena también entender que la estrategia tiene diferentes tipos de niveles. Ahora, para que uno tenga con claridad lo que es una estrategia para Porter, insisto en esto, es que preguntarse en qué mix, en qué mezcla de negocios la empresa está o debería estar. Pongamos un ejemplo sencillo. Resulta que aquí, cerca de la Universidad Católica Boliviana San Pablo, se abre después de un estudio de mercado profundo, bien analizado, se abre una empresa que vende hamburguesas. Pero resulta que las hamburguesas no son bien aceptadas por el mercado y al día siguiente hago sándwich de pollo, después hago pizzas, después hago choripanes, después comienzo a hacer servicios de futbolín, al mismo tiempo es un lugar donde vendo jugos, al mismo tiempo cambio y comienzo a hacer lasañas, es decir, no tengo claro cuál es mi corazón del negocio, en qué soy bueno, en qué me diferencio. Y como no puedo diferenciarme bien, comienzo a ofrecer un montón de productos y servicios que confunde a la gente. Ustedes seguramente sí han ido alguna vez a un restaurante donde te ofrecen desde comida china, pasando por la italiana, pasando por la comida tailandesa y terminando en la comida nacional. Es decir, no está claro el mix, no está claro la mezcla de negocios y en qué eres bueno, en qué te especializas. Entonces, las empresas tienen que responder a esta pregunta para comenzar. ¿En qué mezcla de negocios debería estar? Por supuesto, eso no significa que solo produzcas una cosa, pero tú puedes decir, yo estoy en el negocio de las pizzas y de las hamburguesas, y nada más, y no en otros servicios más. Entonces, para que una estrategia tenga claridad en la competencia, tiene que saber cuál es el negocio en el que me encuentro. Ahora, también vale la pena mostrar que uno de los fundamentos de la estrategia competitiva es que esto no es simplemente una estrategia, no es buena porque me da dinero un mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, 2 años, sino que hace que la empresa tenga un rendimiento superior en el largo plazo. Porque obviamente si me va bien 1 mes, 2 meses, 3 meses, podría tener que ver con el ciclo económico. Hay más consumo, menos consumo, la gente tiene más plata, menos plata. Una estrategia es clara cuando en el largo plazo es consistente en sus ventas. Y por supuesto tiene que definir exactamente en cuál es el tamaño de mercado, cómo maximizo el crecimiento, ¿no es cierto? Y eso está bien, eso es saber, o sea, tener los objetivos de aumentar el tamaño del mercado, qué crecimiento quiero en el mediano y largo plazo, cuáles van a ser mis precios, voy a cobrar un solo precio, voy a diferenciar los precios en la mañana un precio, en la tarde otro, voy a tener precios de estudiantes, precios de profesores, por ejemplo, si pensamos en una empresita que esté alrededor de la universidad, en fin, pueden haber muchas alternativas, pero esto no es estrategia. La estrategia es el largo plazo por lo menos, donde digamos yo estoy en la industria de una industria específica. Permítanme contarles una anécdota del dilema que ha tenido varias veces Maestrías para el Desarrollo, que es el programa de posgrado. Durante años nosotros teníamos 2 cuellos de botella. Entregábamos fotocopias, las fotocopias,
y siempre era difícil conseguir porque eran miles de fotocopias que entregábamos por mes, por año. Y primero decidimos tener nuestra propia fotocopiadora y fue un desastre, no funcionaba, el equipo se paraba y teníamos enormes dificultades. Después teníamos un problema, como nosotros pasamos todos los viernes y todos los sábados de manera intensa, era el servicio de cafetería. Igual, hubieron muchos modelos, hemos subcontratado, nosotros mismos hemos comenzado a producir los bienes y no nos funcionaba. ¿Por qué? Porque estábamos definiendo estábamos definiendo de una manera equivocada cuál era el corazón de nuestro negocio. Nuestro negocio era educación, era tener el mejor programa de maestrías y no era vender café o hacer sándwich y tampoco hacer fotocopias. Al principio queríamos hacer todo, pero nos salían mal las cosas y eso perjudicaba nuestro negocio principal. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, nos dimos cuenta que nosotros no estábamos para vender café o hacer fotocopias. Eso que lo teníamos que externalizar, bien, mal, pero tenía que estar fuera, que nos tenían que dar ese servicio. Y sobre todo nuestros clientes, los estudiantes, tenían que entender que si no había café, no era por problema de la universidad, ¿no es cierto? Porque nosotros la mejor calidad, el mejor servicio que teníamos que dar, tenía que ver con lo que era la educación. Entonces, para eso es fundamental entender la estructura de la industria en que me encuentro y cuál es mi posición dentro de esa industria. Es decir, la estructura de la industria tiene que ver, por ejemplo, si estamos en la estructura de la industria de mercado competitivo, ¿qué significa eso? Muchos competidores ofreciendo el mismo servicio, o estoy en un mercado más estructurado donde hay un monopolio, una sola empresa vendiendo un producto, o hay una condición de competencia monopolística, 2 o 3 empresas marcando o vendiendo productos. Entonces, primero ver en qué estructura de mercado me encuentro como empresa es fundamental. Yo tendré una estrategia diferente si es muy competitivo el mercado en que estoy, tendré una estrategia diferente si hay un duopolio o si hay un oligopolio o hay una competencia monopolística. Estas son las llamadas estructuras de mercado, las formas que existe el mercado. En próximas clases profundizaremos eso. Y una vez que yo defino, ok, estoy en un mercado competitivo, ¿qué participación tengo en ese mercado competitivo? O sea, ¿cuál es mi posición relativa? ¿Cuánto del mercado controlo eso? Entonces, esos dos elementos informativos son fundamentales para comenzar a definir lo que es estrategia. ¿En qué industria estoy? Y dentro de esa industria, ¿cuál es mi posicionamiento? Tengo el 10% del mercado, tengo el 80% del mercado, pero esos dos elementos van a ser fundamentales para definir lo que es una estrategia de manera más precisa. Por supuesto que para que la estrategia sea clara, tenemos que determinar la rentabilidad de largo plazo de la industria. Les decía, a la estrategia no le interesa qué pasó en un mes, en una semana, porque eso puede ser circunstancial, puede depender de variables macroeconómicas, a la economía le va bien, le va mal. Lo que importa es el rendimiento de largo plazo. Y para Michael Porter, el rendimiento de largo plazo resulta de la lectura de 5 entornos que son fundamentales. Esto también se llama el diamante de Michael Porter. Como empresa, yo tengo que saber leer este entorno que tiene unas características mucho más estructurales, no solamente de ciclo del producto. Por ejemplo, yo entro al mercado y digo, ¿cuáles son las amenazas de productos? ¿Qué otros productos y servicios están cerca? Si yo pienso en la universidad, por ejemplo, tengo que ver cuántas universidades hay en el barrio de Obrajes, producen las mismas licenciaturas que lo que yo lo hago, tengo sustitutos o no tengo sustitutos. Entonces esa es una primera lectura, entender quiénes están a mi alrededor desde el punto de vista de competencia y hasta dónde pueden llegar. Obviamente esto me va a ayudar a definir si estoy en una estrategia de océano rojo donde hay decenas y centenas de competidores o si estoy en una estrategia de océano azul donde hay pocos o tal vez un solo competidor. Pero eso yo tengo que entender. No es simplemente un acto de voluntad decir que estoy o no estoy, sino depende mucho de la lectura que yo haga. También tengo que ver si los compradores o los proveedores de mi mercado tienen algún poder de negociación sobre mi empresa.
puede ser que haya una empresa que sea muy exitosa, pero que los proveedores sean muy importantes y que eso te da una debilidad. El producto, o sea, lo que nunca puede faltar en una pizzería, por ejemplo, obviamente es la harina. Y si yo no tengo control sobre los proveedores de harina, si no hay varios proveedores de harina, si digamos hay un solo proveedor de harina, ese proveedor de harina va a tener un poder de negociación muy fuerte sobre mi empresa y yo tengo que estar atento a eso. O del otro lado, si yo tengo solamente un solo comprador o pocos compradores, yo tengo que estar atento a eso. Entonces tengo que ver los dos lados del péndulo, tanto por los insumos, los productos, como también por los consumidores. Entender esas ambas estructuras me va a hacer entender mejor cuál es la mejor estrategia. Además, no puedo pensar que voy a ser eternamente la única empresa en el mercado. Siempre hay amenaza de nuevas entradas porque pueden innovar, pueden cambiar las cosas y, por supuesto, pueden entrar al mercado. Entonces, para la estrategia, además de entender cuál es la mezcla en el negocio, además de entender en qué industria estoy y qué parte de esa industria yo tengo peso, tengo que entender las amenazas de productos, el poder de negociación de los compradores, el poder de negociación de los proveedores y, por supuesto, a futuro, si este mercado es un mercado contestable o no. ¿Cuándo es un mercado contestable? Cuando no tengo muchas barreras de entrada, cuando otras empresas pueden entrar muy fácilmente a abrir mi mercado. Supongamos otra vez nuestra pizzería. Las barreras de entrada, ¿cuáles son? Generalmente puede haber barreras de entrada legales, o sea que sea muy difícil y necesites una aprobación compleja del Estado para abrir una empresa. Pueden haber barreras de entrada tecnológica o barreras de entrada financiera. En una pizzería esas barreras de entrada son muy bajas. No es muy costoso poner una pizzería. La tecnología de cómo hacer pizzas está en el internet y muy sencillamente alguien puede aprender. Y, por supuesto, para abrir una pizzería lo que se necesita es una aprobación de la subalcaldía de Obrajes, digamos, si estuviéramos haciendo la pizzería aquí cerca de la universidad. Entonces, en ese caso, ese es un mercado contestable porque ahí las barreras de entrada son bajas y muchas empresas podrían entrar fácilmente. Pero piensen en una refinería, una cosa completamente diferente. Las barreras de entrada financiera son elevadísimas. Abrir una refinería cuesta varias centenas de millones de dólares. Hay barreras de entrada tecnológicas, es tremendamente complejo refinar petróleo y se necesita pues empresas y tecnología muy elevada. Y finalmente un trámite para abrir una refinería a veces necesita cambio en la constitución política del Estado. O sea, hay barreras grandes, financieras, tecnológicas y legales. Entonces, yo tengo que, cuando yo veo el mercado, ver cuáles son las amenazas a partir de lo que son las barreras de entrada.